Listo, bueno, vamos a comenzar con este segundo y último bloque de este primer día y damos la cordial bienvenida a Aldo Bravo, quien nos va a presentar el tema el conocimiento como principal motor de la acción y las competencias. Aldo es actualmente candidato a PhD en Gobierno de Organizaciones y también es máster en Business Administration por el PAT. Es docente de Mercadotecnia en la Universidad Nacional de Ingeniería y Country Manager en la Universidad Internacional de La Rioja. Le damos la más cordial bienvenida y adelante, Aldo, con la presentación. Muchas gracias, Gianmarco, por la presentación y a todos ustedes por su paciencia para poder escucharme estos minutos que tenemos por delante. Lo primero que quiero comentarles es que estoy un poco disfónico y por eso les pido disculpas. Voy a estar tomando un poco de agua de cuando en cuando y espero que a pesar de eso se pueda escuchar la presentación. Déjenme compartir la pantalla para poder empezar. Muy bien. Gianmarco, ¿me confirma si se puede ver la pantalla, por favor, para poder dar inicio? De acuerdo, sí se visualiza. Perfecto, gracias, Gianmarco. Bueno, muy bien. Es un tema bastante interesante y apasionante el que nos convoca esta tarde, conversar sobre la acción humana, ¿no? Sobre la acción, las competencias, que está muy de moda, y sobre cuál es el principal motor que hace pues, que las personas pues, podamos tener pues, esta capacidad de hacer cosas, ¿no? Y de cada vez hacer más, ¿no? Especialmente en el mundo, como verán ustedes en un momento en la presentación, en el mundo de lo que yo llamo el management, ¿no? La gerencia, el mundo en el que de la gente pues, que tiene que tomar decisiones de dirección. Bueno, muy bien. Entonces, comenzamos. En esta presentación, yo quiero empezar esta presentación, mejor dicho, comentándoles acerca de este personaje tan maravilloso de la historia universal, que es Hernán Cortés, ¿no? El conquistador de México. Puedo adelantar a este minuto, empezando esta presentación, que desde mi punto de vista, aquellas personas que quieren dedicarse o se dedican a la gerencia, al mundo de la toma de decisiones, al management en general, ¿no? Los proyectos, sin duda alguna, pues tienen que ver con el management, ¿no? Yo les recomiendo siempre que lean la biografía de Hernán Cortés. Hernán Cortés para mí es el ejemplo de gerente. Es una persona bastante impresionante en todo su recorrido y en toda su trayectoria que le llevó a la conquista de lo que se llamaba la Nueva España, ¿no? México, ¿no? Es impresionante porque este hombre era un auténtico hombre de acción, ¿no? De esas personas que no solamente son capaces de saber lo que hay que hacer, sino además de hacerlo, ¿no? Que son dos cosas distintas, como veremos en un momento en esta presentación, ¿no? El ejecutor es el que hace cosas, ¿no? Y en cambio el auténtico hombre de acción es el que sabe decidir en qué momento hay que hacer las cosas, ¿no? Una cosa es decidir qué hacer y otra cosa es cómo lo hago, ¿no? Son dos cosas completamente distintas. Y para ambas cosas se necesita pues unos conocimientos y unas capacidades que ahora veremos, ¿no? Pero claro, y esto matizado pues con ese toque, con esa característica peculiar del hombre pleno de acción, ¿no? Que es justamente el arroje, ¿no? La audacia total, ¿no? El quemar las naves. A los que no saben en la historia de Hernán Cortés es un personaje pues, muy singular. En un momento determinado se decide a la conquista de México, teniendo pocos recursos y teniendo pues una serie de limitaciones, y sin embargo hace pues un acto simbólico, que es el acto de quemar las naves, ¿no? Él había llegado con 11 carabelas y lo que hace es quema 10 de ellas y deja una precisamente para aquellos soldados que tenían el deseo de volver, ¿no? Ellos habían partido, como ustedes saben, de la isla de Cuba con dirección al sur de México para conquistar pues, estas tierras, ¿no? Entonces quema 10 naves y deja solo una, precisamente para aquellos a que tenían el deseo de volver, ¿no? Pero claro, al ver la determinación del capitán, ninguno vuelve. Y entonces es impresionante porque todos se avientan a la conquista de este imperio azteca, ¿no? Pero claro, es muy particular y muy peculiar la figura de este señor Hernán Cortés, que además era un hombre muy instruido.
a diferencia pues de la conquista que tuvimos en el Perú, que fue de matices distintos, ¿no? Pero Hernán Cortés era un hombre que cuando le hablaban en latín, respondía en latín, ¿no? Que era la forma de decir en la época que era una persona culta. Había pasado por la Universidad de Salamanca, el latín era el inglés de nuestros tiempos, ¿no? Y entonces es bien interesante la figura de Hernán Cortés. Yo a este minuto recomiendo vivamente a aquellas personas que se dedican o quieren dedicarse al mundo de la gestión, de la gerencia o quieren perfeccionarse, ¿no? Los animo a leer una buena biografía de Hernán Cortés. Si luego da tiempo, yo les puedo recomendar algunas que he leído varias, ¿no? Pero en fin, de esto hablaremos un poco, ¿no? De la acción de este hombre que tiene que tomar decisiones, ¿no? Bueno, por otro lado, sabemos todos nosotros que educar es un proceso complejo, ¿no? Educar es pues construir sobre mentes, sobre voluntades libres, ¿no? Es decir, lo mismo ocurre con el mundo de la gerencia, ¿no? Que es un proceso también de educación continua con los equipos, ¿no? Y en los proyectos ocurre otro tanto, ¿no? No cabe duda que nosotros tenemos que lograr que la gente que trabaja con nosotros haga libremente lo que nosotros queremos que se haga, ¿no? Entonces, esto es un tema bien interesante porque es decir, es construir sobre voluntades y sobre inteligencias libres. No estamos construyendo o no estamos tomando decisiones sobre autómatas, ¿no? Sino que estamos hablando de personas que toman decisiones, que son gente libre, que son gente que tiene aspiraciones, deseos, gustos, preferencias, y que tiene además un background profesional, ¿no? Y que por lo tanto tiene una forma de proceder. Entonces, es bien interesante porque de lo que se trata es de construir, pero de construir sobre voluntades libres, ¿no? En un proceso complejo, que es un proceso de educación constante y permanente, que tiene que ver con el management, con los proyectos, con la gerencia y en términos generales con la educación. ¿Qué ocurre en los últimos tiempos? En los últimos tiempos hay un paradigma imperante en el mundo entero, ¿no? Y en el Perú, por supuesto que también, ¿no? El paradigma imperante es el paradigma de las competencias, ¿no? Y entonces todo el mundo habla de educar por competencias, ¿no? De formar las competencias. Y es bien interesante porque en la educación básica, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo está preocupado en el famoso sílabo por competencias, en cómo hacemos para formar las competencias, y en la educación superior otro tanto, ¿no? Y no solamente en la educación superior porque también se exige la formación por competencias de un tiempo a esta parte, sino porque además nos vienen, ¿no es cierto?, todas unas generaciones de muchachos, ya desde hace algunos años, que han sido formados en esta lógica, ¿no?, de las competencias, ¿no? Lógica que a mí me parece muy, muy interesante y muy potente, ¿no? Bien entendida. El problema es, y aquí viene una crítica que yo hago a este modelo imperante, ¿no es cierto?, a este paradigma imperante en la educación moderna, es que se ha entendido mal en muchos casos, ¿no? Y como se ha entendido mal en muchos casos, que ahora pasaré a explicar por qué, ¿no? Entonces tenemos un problema para el momento de formar gente que tiene que tomar decisiones en el mundo del management, en el mundo de los proyectos en general, ¿no? ¿Por qué se ha entendido mal? ¿No? Las competencias, pues, son las habilidades para la acción. Hasta ahí es todo muy bonito, ¿no? Y efectivamente, qué bueno que la gente tenga habilidades para la acción, ¿no? Pero claro, ¿cómo se construyen estas competencias, ¿no? Las competencias se construyen a través de una serie de procesos, pero tomando como base, pues, el conocimiento que han de tener las personas que quieren actuar, ¿no? Que quieren tener habilidades para actuar, ¿no? Y claro, cuando se entiende mal el mundo de las competencias, ocurre lo que viene ocurriendo en gran parte, por ejemplo, del país, en el Perú, y seguramente en otras partes del mundo también, ¿no? Que es lo siguiente, que es que el profesor se convierte en un mero facilitador, ¿no? En una persona que lo que tiene que hacer simplemente es pues ayudar, ¿no es cierto?, a los estudiantes a que discutan entre ellos, a que experimenten y a través de un proceso pues de inducción, de pasar de lo particular, ¿no?, de una experiencia particular, puedan llegar a lo general, ¿no? Cosa que es muy difícil, ¿no?, para un estudiante con unas limitaciones y con unos conocimientos pues muy básicos, ¿no? Entonces, claro, el problema se acentúa cuando el profesor es simplemente un facilitador, ¿no? Y entonces se acentúa, especialmente en estos tiempos de coronavirus, ¿no? En el que la virtualidad pues, se ha vuelto el pan del día, porque resulta que el profesor no tiene posibilidad de estar presencialmente con los alumnos, más aún en la educación básica, ¿no? Y entonces,
ya no hay posibilidad pues de experimentos, ya no hay posibilidad de que interactúe la gente para descubrir a propósito de formar grupos y una serie de cosas que en la letra se ven muy interesantes, pero en el mundo de la práctica son muy complejos, ¿no? Y son muy complejos porque además, como veremos más adelante, las competencias necesitan, ¿no es cierto?, para poder generarse de los conocimientos previos, conocimientos que no se dan, pues no se dan porque se acentúa la experiencia, el experimento, el grupo, el que la gente haga, pues, ¿no es cierto?, una serie de actividades, se llaman en la educación básica, ¿no? Y entonces esto genera pues una serie de inconvenientes, ¿no? ¿Qué ocurre? Adicionalmente a esto que hemos explicado, ¿no? Ocurre que existe una confusión entre lo que es información y lo que es conocimiento, ¿no? Y entonces, perdón. Mucha gente postula lo siguiente y dice, oye, pero ¿por qué vamos a decirle a los chicos en la educación básica que memoricen, por ejemplo, fechas? ¿O por qué vamos a hablarles pues, de cosas que pueden buscar en Internet, ¿no? Y basta con que entren al Google o cualquier otro buscador y seguramente podrán encontrar lo que necesiten, ¿no? Y entonces se genera un conflicto impresionante y un gran lío, ¿no? Porque hay un problema entre lo que es la información y lo que es el conocimiento, que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Una persona, por más acceso que tenga a muchos datos, ¿no? Yo recuerdo pues aquellas personas que en mis épocas universitarias, ¿no? Seguramente alguno también lo recuerda ahora, tenías que mandar a transcribir o a escribir un trabajo en computadora y contratabas una persona que tipeaba, ¿no? Y era impresionante porque la persona pues tipeaba a una cantidad de miles de palabras por minuto y era tremendo, ¿no? Claro, la pregunta es, esta persona tenía acceso a información, pero ¿cuánto conocimiento quedaba en la mente de una persona que simplemente escribía en una computadora, ¿no? ¿O cuánto conocimiento queda en la mente de una persona que va y busca un dato en Internet, ¿no? Va al Google o al Facebook o al, no sé, o a cualquier otro lugar donde suela buscar información y consigue un dato, ¿no? Y entonces, ¿qué encontramos? Encontramos una serie de problemas e inconvenientes, ¿no? Que es con lo que nos enfrentamos en la educación superior, ¿no? De gente que llega, ¿no? Sin tener, pues, un tipo de... Es decir, lo digo de otra manera. Eh, Hace poco vivíamos nosotros el 8 de octubre, ¿no? Combate de Angamos, fiesta señalada para el Perú, ¿no? Porque además, pues, ese es digamos, el combate en el que fallece el que ha sido llamado peruano del milenio, ¿no? El almirante Miguel Grau Seminario. Y entonces, claro, si tú no eres capaz de transmitir la virtud del patriotismo, de lo que supone aquel combate y las personas que participaron en la defensa del Perú y de su integridad, ¿no es cierto? A través de un proceso de educación por el conocimiento de lo que fue todo esto, ¿no es cierto? Esta batalla, este combate, aquella guerra, ¿no? Entonces, es muy difícil que tú quieras suplir todo eso con decirle al alumno, bueno, busca en internet y ponga ahí 8 de octubre, ¿no? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la conclusión? ¿No? Que encuentras una serie de gente joven que el día de hoy no tiene la menor idea de, por ejemplo, cuándo fue la batalla de Ayacucho, ¿no? O qué cosa fue lo que dijo el general San Martín cuando declaró la independencia del Perú, ¿no? O cuál fue la arenga de Antonio José de Sucre en aquella batalla que selló la independencia de toda la América, ¿no? La batalla de Ayacucho. No saben. No saben por qué, porque hay una confusión entre información y conocimiento, que son dos cosas completamente distintas y que vienen a cuento a propósito de esto que voy a empezar a comentar en esta presentación. Muy bien, teniendo esto como preámbulo, entonces, vamos a tratar de retroceder un poco, 3 siglos antes de Cristo, y vamos a hablar de Aristóteles, ¿no? De aquello que define, pues, según mi punto de vista, la acción del hombre y la acción del gerente, ¿no? Como un gerente, porque claro, acá hay que tomar decisiones, ¿no? De qué es lo que tiene que hacer, pues, una persona que se dedica a los proyectos, un gerente, para tomar decisiones, ¿no? Y cómo tiene que prepararse para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, retroceder un poco y entender este concepto de racionalidad práctica y racionalidad teórica, ¿no? Yo lo voy a decir rápido, cualquiera que quiere puede googlearlo y seguramente profundizar en estos conceptos, ¿no? Que son realmente interesantes.
La racionalidad teórica, queridos amigos, es aquella en la que la verdad está por delante. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque cuando la verdad está por delante, yo no necesito, pues, experimentar nada para saber que si suelto aquella manzana que ustedes pueden ver en la imagen, todos sabemos lo que va a pasar, ¿no? Sabemos que la manzana va a caer, ¿no es cierto? Y sabemos incluso la aceleración con la que será traída al centro de la Tierra. Sabemos además los ingenieros, ¿no? Que seguramente seremos muchos los que estamos en esta sala, eh, que no caerá en una perpendicular perfecta, ¿no es cierto? Sino que habrá una desviación de la perpendicular a propósito del efecto de Coriolis, ¿no? Por el movimiento de rotación y traslación de la Tierra. Todo eso lo sabemos al inicio. Es decir, yo no necesito soltar la manzana para saber todo lo que va a pasar. La verdad la conozco al inicio, ¿no? Ese mundo es el mundo de lo que Aristóteles llamaba la racionalidad teórica, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Porque supone el conocimiento de algunas cosas que son verdaderas, ¿no? Que van a ocurrir necesariamente, ¿de acuerdo? Eh, en cambio, el mundo de la racionalidad práctica es un mundo totalmente distinto. El mundo de la racionalidad práctica es el mundo en el que la verdad está al final, ¿no? Y la verdad está al final, y entonces pues aquí se da este trabalenguas, ¿no? Que respondía Aristóteles cuando le preguntaban, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le preguntaban a Aristóteles, ¿no? Y Aristóteles respondía, bueno, si quieres saber lo que tienes que hacer, has de hacer lo que quieres saber, ¿no? Porque claro, es evidente que yo no tengo la verdad al inicio en el mundo de la racionalidad práctica, sino que la verdad estará al final. Es decir, lo pongo de otra manera para que tú me entiendas, ¿no? ¿Cuál será el mejor plan de marketing? Se puede preguntar un gerente cuando está planificando su campaña del próximo año, ¿no? Y entonces, claro, ¿cuál será el mejor plan de marketing? Veto a saber, ¿no? Seguramente lo sabrás al final, ¿no? Al final podrás saber si este plan fue el mejor o no fue el mejor y si pudiste haber hecho otro o no. Seguramente el saber si puedo haber hecho otro o no lo puedo conocer desde antes, ¿no? Porque el mundo de la gerencia es un mundo de múltiples alternativas, ¿no? No es un mundo de verdades absolutas, sino es un mundo de absoluta contingencia, podríamos decir, ¿no? Lo anterior, la racionalidad teórica, es el mundo de lo necesario, ¿no? De aquellas verdades universales, ¿no? Y en cambio el mundo de la racionalidad práctica es el mundo de lo contingente, ¿no? De aquellas cosas que pueden haber opciones y que por lo tanto, pues, tengo que, para poder realizarlas, ¿no es cierto? Necesito de un conocimiento, pero de un conocimiento distinto del saber científico del saber técnico, ¿no? Por eso decíamos al inicio que distinto es saber cómo tengo que hacer algo de saber si tengo que hacerlo o no. Son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Saber cómo debo hacer algo seguramente tiene mucho que ver con la racionalidad teórica, ¿no? Y en cambio, saber qué es lo que tengo que hacer tiene que ver con la racionalidad práctica, que es la del mundo del management, ¿no? La del mundo de los proyectos, que tienen estas dos componentes, pero hay que saber distinguirlas e identificarlas, ¿no? Porque si no, no seremos buenos gerentes, ¿no? Entonces, es bien interesante porque hace algunos años a mí eh, fui a conocer la sede que se inauguraba de una escuela de negocios, de una escuela de dirección muy importante en el Perú. Y entonces en esta escuela recién inaugurada hay un patio muy grande, ¿no? Que está expuesto al sol, era época de verano, y de repente, pues a los pocos, digamos, semanas, ¿no? De la inauguración de esta gran infraestructura, además modernísima, ¿no? Y maravillosa, resulta que tú veías, pues, algunas losetas en el patio que estaban cuarteadas, ¿no? Así como partidas a la mitad, ¿no? Y entonces es súper interesante, ¿no? Y conversaba yo con el ingeniero que me mostraba, pues, el ambiente, ¿no? Y él me decía, mira, hemos tenido este problema. Y me hace una pregunta, ¿no? Si tú, ¿a qué crees que se pueda deber algo, no? Entonces, honestamente, en ese momento yo pensé, miré, y lo que hice, pues, fue recordar, seguramente cualquiera de ustedes podría haber hecho lo mismo, los conocimientos básicos que uno puede tener. Inmediatamente dije, mira, lo único que se me ocurre es que este material, ¿no es cierto?, este piso, este material de piso, haya sido puesto sobre otro material que tenga un coeficiente de dilatación distinto
diverso. Y entonces cuando el sol cae de pleno y calienta ambos materiales, algunos se dilatan más y otros se dilatan menos, ¿no? El que se dilata más, entonces genera pues una tensión respecto del que se dilata menos, y esto puede generar pues este cuartearse, ¿no? El que me escuchaba y simplemente pues sonrió, allí quedó la conversación, un tema anecdótico, y a las semanas me pasa un correo electrónico diciéndome, oye Aldo, efectivamente conversamos con la persona que hizo este trabajo y ese fue el error, ¿no? Y entonces, mire, qué interesante, ¿no? Porque es apelar a un conocimiento verdadero, ¿no? A una racionalidad técnica, ¿no? A una racionalidad distinta de la racionalidad práctica, ¿no? Es decir, la persona que ejecutó el trabajo no tuvo en cuenta cosas que tenía que haber tenido en cuenta. Pero una cosa es ejecutar y otra cosa es decidir lo que ha de hacerse. ¿De acuerdo? Entonces, es muy interesante que tengamos pues esta distinción que nos trae Aristóteles, ¿no? Y que por lo tanto reconozcamos nosotros que el mundo del management es el mundo de la racionalidad práctica. Hace algunos años yo trabajaba en la empresa Arellano Marketing, una empresa muy importante pues, de investigación de mercados, y tenía algunos clientes, varios, de diversas áreas, diversos sectores, mejor dicho, ¿no? Y entonces uno de ellos era un gerente de marketing de una conocida empresa, ¿no? Y era siempre muy, muy característico en esta persona el que te decía, ¿qué tengo que hacer, no? Dime lo que tengo que hacer. Y entonces uno le explicaba, pues, con aproximación, la sugerencia que uno podía darle, ¿no? Pero esta persona era muy particular porque buscaba certeza, ¿no? Para la acción, ¿no? Y entonces, claro, había que explicarle pues todo esto, ¿no? Y decirle, oye, el mundo del management, en cuanto a las decisiones que han de ser tomadas, ¿no es cierto? Es un mundo de racionalidad práctica. Es decir, ¿cómo saber si es el mejor plan? Lo sabrás al final, ¿no es cierto? Por supuesto, cuando diseñas tu plan, haces uso de tu racionalidad teórica, ¿no? Y por lo tanto, utilizando todas aquellas cosas que son conocidas, aquellos modelos que son verdaderos o que por lo menos tienen pues una característica de probados en la práctica y de probada eficacia, podríamos decir, ¿no es cierto? Yo puedo utilizar esos modelos, pero luego tengo que tomar decisiones. Y para tomar decisiones, pues no sabré al inicio si esto es lo mejor o no es lo mejor. Este es el mundo de la racionalidad práctica que tenemos que empezar a entender, ¿no? Y de otro concepto bien interesante, que lo dice Aristóteles, ¿no? Que es el concepto de la recta ratio, ¿no? Se entiende en español perfectamente, ¿no? La ratio es la razón y la recta es la correcta razón, ¿no? Es decir, si uno se da cuenta cuando toma una decisión que el camino que ha tomado no lo está llevando a buen puerto, lo lógico es que uno corrija, ¿no? Corrija la razón, enderece, ¿no? La recta ratio, corregir la razón, ¿no? Porque si no, me doy cuenta pues que este camino no me está llevando a buen puerto y que por lo tanto tengo que corregir, ¿no? Y entonces, esto es Aristóteles, ¿eh? Y Aristóteles nos trae este concepto 3 siglos antes de Cristo para traerlo al mundo del management, ¿no? Que efectivamente es un mundo de racionalidad práctica y por tanto el conocimiento que hemos de tener es un conocimiento en el que lo teórico, científico, no es suficiente, aunque por supuesto es necesario. Entonces, empezamos a distinguir entre dos tipos de conocimiento, ¿no? Un conocimiento que podemos llamar conocimiento científico, que es el que tiene que ver con lo necesario, que tiene que ver con la racionalidad teórica, que tiene que ver con todas aquellas cosas pues, que son verdaderas al inicio, ¿no? Que yo no tengo que experimentarlas, ¿no? Es decir, una persona, por ejemplo, cuando se va a Londres o se va a Tokio o se va a Pekín o va a Tacna o va, no sé, pues a Chongoyape, no se le ocurre pensar, oye, si meto los 2 dedos en el interruptor de la corriente, ¿será igual que en Lima? ¿No? ¿Me electrocutaré igual que en Lima? ¿No? A nadie se le ocurre plantearse esa duda, porque efectivamente, oye, si yo veo que hay un interruptor de corriente, pues no se me ocurre meter los 2 dedos a la vez, ¿no? Ni siquiera uno, porque me doy cuenta que lo que va a ocurrir es que me voy a electrocutar, ¿no? Entonces, hay un conocimiento de aquellas cosas que podemos decir necesarias. Acuérdense que lo necesario es aquello que no puede no ser, ¿no? Y como no puede no ser, por lo tanto es necesario, ¿no? Siempre es de la misma manera. Entonces, versa de aquellas cosas que son como universales, ¿no?
que siempre funcionan igual, ¿no? Lo científico, aquello que se repite y se puede reproducir en las mismas condiciones y siempre es igual, porque por eso es científico, ¿no? No hay duda alguna que siempre ocurre de esa manera, ¿no? Es un conocimiento que hay que tener, ¿no? Hay que saber cómo funcionan las cosas, hay que saber que hay un coeficiente de dilatación para cada material y que es diferente uno del otro, y que si quiero superponer dos materiales, pues tengo que tener en cuenta de que si va a ser una zona expuesta a temperatura, a calor, por ejemplo, en un patio, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Es un conocimiento de aquellas cosas necesarias, ¿no? Pero en cambio hay otro conocimiento, perdón, hay otro conocimiento que vamos a llamar aquí prudencial, ¿no? Prudencial en el sentido pleno de la virtud de la prudencia, ¿no? De aquel que sabe cómo es capaz de escuchar y por lo tanto es capaz de pedir consejo y por lo tanto es capaz de tener un juicio sobre las cosas, pero un juicio más acertado, porque la persona que escucha y pide consejo es más inteligente que el que no lo hace. Y por lo tanto el conocimiento prudencial es un conocimiento del saber tomar decisiones, ¿no? Pero el saber tomar decisiones supone múltiples posibilidades, ¿no? Y por eso decimos acá, es algo que tiene que ver con lo contingente. Lo contingente, en lógica, es lo contrario de lo necesario, ¿no? Sí, ¿qué cosa es lo opuesto a lo necesario? Lo contingente. Si ustedes recuerdan la lógica proposicional, ¿no? Y atendiendo a la definición de necesario, ¿no? Aquello que no puede no ser. Si uno quiere lo contrario de no puede no ser, le aplica la negación al inicio. Y como no puede no ser, empieza con una negación, negación con negación, sabemos nosotros en lógica proposicional se cancelan, y la definición de lo contingente sería aquello que puede no ser. Y si puede no ser, quiere decir que podría ser de otra manera o que podría ser otra cosa. Como es el mundo inmenso de posibilidades que tiene un gerente, ¿no? Que tiene una persona que tiene que decidir sobre proyectos, ¿no? Y que por lo tanto puede decir, oye, puedo hacerlo de esta manera o de esta otra. O puedo tomar este camino o este otro. O puedo construir el puente en esta ubicación o en esta otra. O puedo no construir el puente si lo veo oportuno. Entonces, es interesante entender esta dicotomía, ¿no? De aquel conocimiento técnico que versa de lo necesario, que versa de aquellas cosas que siempre ocurren, de aquel conocimiento práctico, prudencial, ¿no? Que versan de aquellas cosas que son contingentes. Podrían ser de múltiples maneras, ¿no? ¿Qué debo hacer? Le preguntaban a Aristóteles, ¿no? ¿Quieres saber lo que has de hacer lo que quieres saber, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Claro, pero hay gente que es un dicho pues muy bonito, ¿no? Pero hay gente que no es capaz de hacerlo, ¿no? Es el mundo del que sabe tomar decisiones, del que ha aprendido a pensar, ¿no? Y este aprender a pensar pues va más allá de la simple experiencia de este paradigma del que hablábamos al inicio, ¿no? De las competencias entendidas en esa forma en la que yo he intentado, por supuesto, llevar al extremo, para que ustedes me entiendan por qué digo que llevado al extremo y en una postura mal dicha está mal, ¿no? Está mal entendida. No estoy diciendo que no sea bueno el formar competencias, es por supuesto muy maravilloso, pero hay que entenderlo bien, porque la competencia supone conocimiento. Si no hay un conocimiento, pues la pura inducción para pasar de lo particular a lo general no es suficiente. Nosotros podemos recordar aquella caricatura, ¿no? Que siempre se pone pues de Newton, ¿no? Le cae una manzana y entonces descubrió la ley de la gravedad, ¿no? Claro, eso es una caricatura muy simpática, ¿no? Y que es una, no sé, pues una forma de transmitir y de enseñar algunas cosas, ¿no? Pero seguramente nos damos cuenta todos, los que estamos en esta sala, que detrás de eso en Newton había pues muchas horas, ¿no? De muchos temas y muchas discusiones de fuerzas físicas, o sea, no es un tema de casualidad, no es que me cayó la manzana y yo descubrí, ¿no? No, no, hay mucho detrás, ¿no? Por supuesto que el conocimiento trae ideas y las ideas ayudan, pues la educación de esta manera, pues vamos a decirlo así, tradicional, como siempre lo hemos vivido, ¿no? En la que lo que se impone es el conocimiento por delante, te da ideas, ¿no? Y las ideas son motor de la acción, ¿no? Entonces, eh, hace algún tiempo, para poder graficar mejor esta diapositiva que ustedes pueden ir viendo, hace algún
tiempo, no hace mucho, hace un par de meses, yo veía una publicidad que hasta el día de hoy está dando vueltas, ¿ah? De una conocida escuela de dirección que dice: lo importante del gerente es el hacer, ¿no? Y esa era la publicidad, ¿no? Lo importante del gerente es el hacer, ¿no? Entonces, de verdad que a mí me causó mucho interés esa publicidad y después de pensar un poco, uno dice: oye, no es correcto, esta publicidad está mal dicha, está mal hecha, ¿no? Por supuesto que es evidente que un gerente tiene que hacer cosas, eso es más que evidente, ¿no? Pero lo importante no es el hacer, porque el hacer es una operación y la operación es una facultad secundaria en el sentido de que depende de algo previo, ¿no? En ese sentido secundaria, ¿no? Entonces, claro, ¿de qué depende? Depende del ser, ¿no? Depende de lo que uno tenga, depende de lo que uno sea, ¿no? Eh, Vamos a explicarlo de otra manera. Es decir, no es al revés, ¿no? El hacer depende del ser, ¿no? Y cómo yo crezco en el ser, cómo yo crezco en lo que soy, ¿no? En lo que uno tiene por dentro, ¿no? Y entonces, pues, uno crece por dentro cuando conoce las cosas, ¿no? La inteligencia es esa capacidad que tenemos nosotros de penetrar, ¿no es cierto? Con la luz de la razón, las cosas, ¿no? Y cuando penetramos con la luz de la razón, lo que ocurre es que nos hacemos de las cosas, aprendemos, ¿no? Ya las cosas ya no están fuera, sino que las tenemos dentro. Hemos conocido el meollo del asunto, hemos profundizado en aquella cuestión y por lo tanto ya no es algo externo, sino que lo tengo dentro de mí, ¿no? Esto es la inteligencia, esta es la capacidad intelectual que tiene el hombre, ¿no? Por eso mismo, si uno acude a la etimología latina de la palabra inteligencia, pues inteligencia viene de intus legere, ¿no? Intus legere, que se entiende, ¿no? Legere de leer, intus de dentro, ¿no? Leer por dentro. Eso es la inteligencia, ¿no? Y efectivamente la inteligencia es leer por dentro, penetrar, hacer mía las cosas. Ya no están fuera, son mías, ¿no? Y por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es tener esa capacidad de crecer en cuanto al conocimiento que aumenta mi ser, ¿no? Y entonces ocurre la pregunta que se plantea en esta diapositiva, ¿no? ¿Y ahora qué hago con esto que he aprendido? Con esto que ya no es externo a mí, sino que lo tengo dentro de mí. Con esto que ahora forma parte de mi ser, ¿no? Y por lo tanto, el motor principal de la acción es el conocimiento. El conocimiento que es lo que me hace capaz a mí de preguntarme, ¿y ahora qué hago con esto que conozco? Ahora, ¿cómo esto que conozco lo plasmo, ¿no es cierto?, en todo aquello que es pues el ideal de un ingeniero, ¿no? Que es hacer la vida más fácil de las personas, ¿no? El ingeniero pues es una persona y el que hace proyectos en general, ¿no? El gerente en cualquier caso, ¿no? Una persona que tiene que tomar decisiones para facilitarle la vida a los demás, ¿no? Para hacer que se cumplan la misión de las miles y cientos de organizaciones que hay en el mundo, ¿no? La razón de ser de la organización tiene que ver siempre con hacerle la vida más fácil pues a los clientes, consumidores, ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, pero hay que preguntarse, ¿cómo soy capaz de hacer algo? Pues soy capaz de hacer algo en la medida que conozco lo que tengo que hacer, porque si no será muy complejo. Entonces, el conocimiento, decíamos, es este motor de la acción, ¿no? Porque en la medida de que yo tengo conocimientos, soy capaz de preguntarme, ¿y ahora qué hago con esto que conozco? ¿No? Pero como hemos dicho, no basta con el conocimiento científico, no basta con el conocimiento puramente de racionalidad teórica, como diría Aristóteles, ¿no? Nos hace falta un conocimiento de aquellas cosas que se aprenden con la experiencia, ¿no? De aquellas cosas que se aprenden con el tomar decisiones una y otra vez. Por supuesto, hay un camino, una metodología para poder hacerlo, ¿no? Ya recuerden ustedes, queridos amigos, ya a principios de 1900, hace más de un centenar de años, ¿no? En la Harvard Business School se utilizaba el llamado método del caso, ¿no? Que luego ha sido adoptada por muchas escuelas de dirección en el mundo entero, ¿no? Yo les puedo contar, por ejemplo, que en UNIR, el MBA que tenemos nosotros, es un MBA que el ranking FSO, que es el ranking
que mide la educación virtual en el mundo entero, lo hace la consultora Hamilton, y lo hace para el Perú y para España y para todo el mundo, ¿no? Ese ranking, pues ha puesto el MBA de UNIR como el MBA número 1 en habla hispana del mundo por 3 años consecutivos, ¿no? Y es un MBA 100% online, ¿no? En el que se utiliza el método del caso, ¿no? De manera virtual, ¿no? Porque es posible hacerlo y porque justamente la tecnología lo permite, ¿no? Con discusión de grupo primero y por lo tanto reuniones de grupo y luego con una plenaria y con discusiones con el profesor. Es decir, todo eso la tecnología lo permite y es impresionante, ¿no? Pero miren ustedes, todo eso tiene que ver con un conocimiento que no es el científico, sino es este que hemos llamado conocimiento prudencial, ¿no? Este aprender a tomar decisiones, ¿no? El conocimiento científico es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Es decir, si yo no tengo el conocimiento científico, es muy difícil, ¿no es cierto?, que yo pueda hacer cosas. O en todo caso, mi acción será limitada, porque recordemos que el hacer sigue al ser. Y por lo tanto, si yo no tengo dentro de mí, dicho de otra manera, y siguiendo con el ejemplo de aquel 8 de octubre que acabamos de celebrar los peruanos, ¿no? Si el estudiante pues no entiende, ¿no es cierto?, porque alguien no le ha transmitido, ¿no es cierto?, el conocimiento de lo que supone la acción del gran Enrique Palacios, ¿no?, que fue el segundo al mando, ¿no?, que volvió a izar la bandera peruana en el monitor Huáscar, ¿no?, una vez que había sido pues derribada por una bala, ¿no?, y la vuelve a levantar y dice, en este buque nadie se rinde, ¿no? Claro, ese acto de heroísmo patriótico, ¿no?, no es simplemente una información, ¿no? Hay que saber, digamos que la gente tiene que pues saber, el profesor tiene que ser capaz, ¿no es cierto?, de educar a una persona, de transmitir todo eso, y todo eso no basta con el solo conocimiento científico, ¿no? Hay otro tipo de conocimiento que hemos llamado prudencial aquí, que es el del saber tomar decisiones, ¿no? Aquí cito a Carlos Llanos y Fuentes, una persona que recomiendo su lectura, ¿no? Tiene muchos libros, interesantísimos todos, ustedes pueden googlearlo, ¿no? Es una persona que dedicó su vida a la dirección de empresas en el sentido de formación de empresarios, ¿no? Él trabajó en el IPADE de México, una escuela de negocios mexicana, el IPADE, ¿no? Y él decía esto, ¿no?, que hay cosas que el que dirige, ¿no es cierto?, el que hace proyectos, ¿no?, el gerente, el que tiene que tomar decisiones, el jefe, el supervisor, ¿no?, podemos decir, hay errores más graves que el de ser ignorante, decía él, ¿no? ¿Y cuál es el error más grave del de ser ignorante? Es decir, el de no saber algo, ¿no? El error más grave para alguien que tiene que tomar decisiones es no saber aplicar lo que sabe. No importa que sepa mucho o poco, tiene que saber aplicarlo, ¿no?, que es un conocimiento distinto, ¿de acuerdo? Entonces, no se trata de saber mucho, sino de saber hacerlo realidad, ¿no? Y esto es lo interesante de este mundo del que venimos hablando, ¿no?, que es el mundo en el que tenemos que saber tomar decisiones, en el que sabemos que tenemos pues, que actuar, ¿no? Y la actuación, pues una actuación que no nos vendrá simplemente pues por intuición, ¿no? Eh, yo siempre cito a un personaje que todos conocemos, ¿no? Juana la tomatera, ¿no? Juana la tomatera es una señora que vende tomate en el mercado público, ¿no?, en la plaza, podemos decir, ¿no? Ahora con el coronavirus hace delivery, ¿no? Y entonces tú le puedes yapear, ¿no?, o utilizar cualquier mecanismo de pago por internet y Juana la tomatera te atiende, ¿no? Juana la tomatera no estudió nunca nada de teoría de producto, pero sin embargo Juana la tomatera sabe que el tomate pues tiene que venderse no blando, no aguachento, porque luego los clientes me reclaman, ¿no? El tomate tiene que ir duro o durito para que pueda aguantar pues algunos días, ¿no? La gente no siempre compra para solo el día, ¿no? Entonces Juana la tomatera, aunque no estudió nada de producto, sabe y se da cuenta que esto es así. No estudió nunca nada de pricing, ninguna teoría de precios, pero Juana la tomatera sabe que tiene que ser competitiva en cuanto a los precios, ¿no? No estudió ninguna teoría de atención al cliente, pero ella sonríe, ¿no? Y es muy amable, y cuando interactúa contigo por internet, pues también lo es, ¿no? Es decir, Juana la tomatera es un personaje como miles en el mundo que actúan por sentido común,
Es un sentido que a veces no es tan común, ¿no? Y es una persona pues, que actúa y está bien. En el nivel que ella tiene es suficiente. En el nivel de una persona que se dedica a la gerencia y a la gerencia de proyectos, no es suficiente el sentido común. Hacen falta muchas más cosas. El sentido común es muy importante y hay que tenerlo, pero hace falta un conocimiento científico, una racionalidad técnica, teórica, de la cual yo me pueda asir para poder tomar decisiones en la racionalidad práctica, ¿no? Es decir, no puedo solamente decidir si hago o no algo, sino tengo que saber cómo lo hago, que son dos cosas que ya hemos explicado su diferencia, ¿no? Voy terminando esta presentación en la que he querido plantear simplemente pues, una postura que creo que es muy práctica. He planteado pues, tres personajes que yo los animo a leer muchísimo. Uno es la biografía de Hernán Cortés. Bueno, las biografías son siempre, pues, están cargadas a veces de pasiones, ¿no? Y hay quienes se inclinan por un tipo y por otro tipo de biografiado. Algunos, pues, tirándole muchas flores y otros tirándole muchos palos, ¿no? Como yo he leído ya varias biografías de Cortés, les recomiendo una que no tiene estas pasiones, sino que se ciñe más a la historia y por lo tanto es muy interesante porque te deja muchas lecciones, que es la biografía que hace Salvador de Madariaga, ¿no? Salvador de Madariaga escribe una biografía de Cortés que es la que yo recomiendo vivamente. Personaje número 1. Personaje número 2, Aristóteles, ¿no? 3 siglos antes de Cristo, racionalidad teórica versus racionalidad práctica. Yo lo he dicho rápido y lo he dicho con una síntesis pues muy corta, ¿no? Ustedes seguramente tendrán que profundizar mucho más. Racionalidad teórica, aquella en la que la verdad está al inicio, y racionalidad práctica, aquella en la que la verdad está al final. Pero claro, no soy tonto, ¿no? Voy corrigiendo la razón, la recta ratio, que decía Aristóteles, ¿no? Y entonces el mundo de la gerencia es el mundo de la racionalidad práctica. Y Carlos Llanos y Fuentes, ¿no? Un, eh, una persona que se dedicó al mundo de la formación de directores de empresas y de gerentes en México, en el IPADE, que te recomiendo vivamente su lectura. No tiene pierde ningún libro ni ningún escrito de Carlos Llano, ¿no? Y esto es, en resumida cuenta, ¿no? El ignorante puede poco, el que sabe más puede más. Y claro, para poder tener claro todo esto, es importante que tengamos una visión integral correcta de la persona humana, ¿no? Date cuenta de que tú cuando eres jefe de alguien, ¿no? Lo que estás haciendo es meterte en voluntades libres, en inteligencias libres, ¿no? Y por lo tanto tienes que saber que el ser humano no es una máquina, ¿no? No es ponte aquí y haz lo que te digo. Sí, ese método es un método que no funciona mucho, ¿no? Hay métodos que son muchísimo mejores y que seguramente, pues a propósito de este concepto de el motor principal de la acción humana, el conocimiento, pero no necesariamente el conocimiento científico, sino digo, además del conocimiento científico, este conocimiento prudencial que versa de la tomar decisiones y para que una persona pues aprenda con esta experiencia, aprenda con este método de tomar decisiones de lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer, hace falta pues una mente abierta y por otro lado un juicio firme, ¿no? Una persona que sepa escuchar, prudencia, ¿no? Y que luego sepa decidir, tomar decisiones, ¿no? Que no sea pues una persona que se deje llevar por el último que lee, que es el fracaso de muchos, ¿no? Muy bien, y con esto he llegado a los 40 minutos que tenía previstos y me he pasado un poco. Dejo de compartir la presentación, Gianmarco, por si hay preguntas o si el modelo de la conferencia funciona de alguna otra manera. Muchas gracias, Aldo. Muy interesante, en verdad, el tema. No sé si alguien tiene alguna consulta, la puede hacer en el chat. Y si no, también posteriormente en el enlace para que pueda ser revisado. Y bueno, Aldo podrá dar la respuesta más adelante. Bueno, pero yo sí quisiera tener una precisión referente al tema. Bueno, han hecho una pregunta referente a cuál era el MBA más importante que se dicta online. Creo que es el de donde estás ahora. Bueno, es más que el más importante, no sé si el más Franqueado. importante, pero lo que he dicho es que es el MBA que ha tenido, según el ranking FSO, la puntuación de primer MBA en el mundo, ¿no? Es el MBA
que ofrece, se llama el MBA para directivos. Lo voy a poner acá en el chat. El MBA para directivos de UNIR. UNIR es la Universidad Internacional de La Rioja, que es la universidad en la que yo soy el country manager en el Perú. Esta es la respuesta a la pregunta, ¿no? Muchas gracias. Con respecto al tema, es muy importante y me quedo con la última presentación, la última diapositiva referente a que nosotros somos parte de una visión integral, ¿no? Un ser biopsicoespiritual, que se habla, o bueno, en estos tiempos como que se deja de lado. Hemos visto con todo esto del trabajo remoto, quizás un poco de, en algunos casos, sobreexplotación o abuso de algunos jefes respecto a los subordinados, donde en verdad creo que solo miraban el beneficio propio. Definitivamente sí ha sido un tiempo de crisis, se han ajustado muchas cosas, salarios y demás. Entonces, nosotros, digamos que estamos inmersos en proyectos, que posiblemente dirijamos también proyectos, ¿cómo podríamos hacer, qué deberíamos tener en cuenta para no dejar de lado esta visión humana de cada persona, propiamente de la persona humana, que nos ayude a darle ese valor de ser un ser biopsicoespiritual y que realmente se pueda comprometer, que de igual forma implique una motivación de su parte en el tema laboral, entre otros factores que puedan ser considerados? Es una pregunta bien interesante, Gianmarco, y yo intentaré responderla de una manera práctica. Porque efectivamente los que estamos acá, seguro muchos dedicados a los proyectos, muchos ingenieros, ¿no? Y entonces nos interesa siempre el mundo de lo práctico, de lo concreto, ¿no? Cuando una persona no hace, Gianmarco, lo que tú le pides, ¿no? Solo se puede deber a tres posibles causas, ¿no? La primera causa es que no puede, ¿no? Y por eso no hace lo que tú le pides. La segunda causa es que no sabe, y como no sabe, no hace lo que tú le pides. Y la tercera causa es que no quiere, y como no quiere, no hace lo que tú le pides. Pero estas tres causas, Gianmarco, son completamente diferentes y tienen que ver con esto que tú has mencionado de la naturaleza humana, ¿no? De esta unidad tan compleja que es el ser humano, ¿no? Porque cuando uno dice que alguien no puede hacer lo que uno le pide, se está refiriendo a lo material. ¿Por qué no puedes hacerlo? Porque me falta recursos, me falta tiempo, me falta una computadora, me pides que llame y no me has dado plata para el teléfono, o me pides cosas, pero ¿en qué tiempo lo voy a hacer? Me faltan recursos. Es decir, tiene que ver con lo material. Lo material es una componente de la naturaleza humana, como tú lo has dicho. En cambio, cuando alguien no hace algo porque no sabe, no tiene que ver con nada material. Tiene que ver con algo intelectual, ¿no? No sabe y por lo tanto necesita capacitación, necesita entrenamiento. Y cuando hablamos de capacitación y de entrenamiento, es bien interesante algo que a veces no hacemos los que dirigimos, que es no solamente enseñarle, sino estar dispuesto a que se equivoque, Gianmarco, ¿no? Porque cuando uno está dispuesto a que la gente se equivoque, entonces realmente la gente aprende, ¿no? Porque la gente aprende por la experiencia, pero por la experiencia de algo que primero lo he entrenado o lo he capacitado. Entonces, no puedes una cosa y no sabe, tiene que ver con la inteligencia. Pero el tercer mundo, del no quiere, tiene que ver con la voluntad, ¿no? Con una capacidad que podemos llamar no material, igual que la inteligencia. La inteligencia no está en el cerebro. Acuérdate que cuando murió Einstein y analizaron pues, el cerebro de Einstein, la conclusión a la que llegaron los médicos es que era el cerebro de un ser humano común y corriente, ¿no? Si la inteligencia de una persona no radica en el músculo cerebro, ¿no? Sino es algo más profundo. Para los que tienen fe, pueden entender esto, ¿no? Los ángeles son criaturas inteligentes, ¿no? Dios mismo es una criatura inteligente, es un ser, perdón, inteligente, y no tiene cuerpo, ¿no? Si los ángeles no fueran inteligentes, al no tener cuerpo, al no tener el músculo del cerebro, el órgano del cerebro que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, no puede, no sabe, no quiere. Tiene que ver con esta formación integral. Primera respuesta práctica. Segunda, les recomiendo a todos leer un libro muy interesante que se llama Cómo mandar, porque tiene que ver con todas estas cosas. Es un libro que escribe un señor que se llama Manuel Alcázar. Manuel Alcázar es un profesor de una escuela de negocios en el Perú, un español que vive hace muchos años en Perú, pero el libro se llama Cómo mandar. Lo recomiendo vivamente porque es muy interesante. Aquí en el chat, Gianmarco, veo unas preguntas de Guillermo Cabrejos. Dice, ¿qué piensa del cambio de la educación
en Internet y ahora después de la pandemia? Bueno, lo que vemos todos nosotros, ¿no? Que en primer lugar se han caído las barreras de aquellos prejuicios que todos teníamos respecto de lo virtual, ¿no? Esta es la primera vez que este congreso de ITMA se hace de manera virtual. Este congreso se hacía siempre de manera presencial, ¿no? Y ahora se hace de manera virtual y sin embargo, pues la acogida grande que tenemos, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y todos conectados y todos sabiendo que podemos transmitirnos muchas cosas, ¿no? Y es más, podemos llegar a más, ¿no? Entonces, la apertura pues a lo online, es decir, el rector de la Universidad San Agustín de Arequipa, de la UNSA, me decía hace unos meses, Aldo, la educación virtual ha llegado para quedarse. Y mira el razonamiento de una universidad pública, Gianmarco. Este hombre muy interesante, muy inteligente, me decía, ahora me doy cuenta que cuando termine la pandemia, yo voy a poder ofrecer educación virtual a cientos de miles de jóvenes. Él pensaba en la región Arequipa, de las provincias de Arequipa, que antes no podían venir a la ciudad y ahora yo les puedo ofrecer educación virtual con la misma calidad que puedo ofrecer la presencial. Entonces, la educación virtual llegó para quedarse, ¿no? Piensa que para gerenciar los proyectos, dice Guillermo, se necesita solo de las competencias de proyectos o de herramientas técnicas de proyectos. Pienso que necesitas de herramientas técnicas porque hay que saber cómo se hacen las cosas. Si uno quiere hacer un puente, tiene que saber cómo se hace un puente. Y eso tiene que ver con las ciencias exactas. 2 más 2 es 4 en base 10. Y en base 8, 2 más 2 no es 4. Pero hay que saber eso. Hay que saber que en geometría euclidiana las paralelas no se encuentran. Pero en geometría no euclidiana no, sí se encuentran. Entonces, eso hay que saberlo. El conocimiento técnico hay que tenerlo. No nos puede ocurrir lo de este personaje que puso dos materiales uno sobre de otro y luego pues se le cuarteó todo, ¿no? Terrible. Hay que tener un conocimiento científico, técnico. Pero por otro lado, hay que entrenarnos en esto que hace más de 100 años la Harvard Business School enseñó al mundo, ¿no? El método del caso, que es bien interesante, ¿no? Hay que aprender a tomar decisiones. Hay que aprender a saber, oye, cuándo tomar decisiones. Y para eso hay toda una metodología que tiene que ver con esta ciencia prudencial. Para eso te animo a que leas a Carlos Llanos y Fuentes, a este señor que se dedicó en México tantos años a la formación de directivos, ¿no? Dice Víctor Alvarado, gracias. A que es un congreso online, hay un buen grupo de panameños en la... mira, Víctor, Panamá, ¿no? Tendremos que ir a Panamá. El día de ayer, exactamente, Víctor, te cuento que yo cenaba con una persona que me decía que iba a ir a Panamá de visita y me hablaba pues de las maravillas que hay en Panamá, ¿no? No solamente pues el canal de Panamá, sino hay una serie de cosas maravillosas que hay que ir a visitar, ¿no? Entonces sí, efectivamente, ¿no? Estimado Aldo, muchas gracias. Bueno, muy bien, esto es. Gianmarco, yo creo que he abusado un poquito y me he pasado. Luis Alvarado dice, hola Luis, un gusto saludarte también, Trujillo, ¿no? El gran Luis Alvarado. ¿Con qué competencias, virtudes empezarías a ejercitar el ser para saber y saber hacer? Qué interesante, ¿no? Yo empezaría con esta virtud que he denominado en el conocimiento, la prudencia. La prudencia es una virtud cardinal. ¿A qué se le llama virtud cardinal? ¿No? Aquella virtud que es origen de muchas otras virtudes más pequeñas, ¿no? Pero la prudencia es esa capacidad, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros de pedir consejo, en primer lugar, ¿no? De escuchar a otros, ¿no? Yo recuerdo cuando acabé la universidad, me contrataron en la compañía Goodyear, la compañía americana de llantas, ¿no? Y entonces yo era un ingeniero joven y un buen día, Gianmarco, se malogró una de las máquinas vulcanizadoras. Estas máquinas por donde se fabrica por el proceso de vulcanizado las llantas, ¿no? Y entonces el operario, le dijimos que se ponga a un costado y con un equipo de ingenieros nos pusimos a discutir y a ver cómo corregíamos todo, ¿no? Al rato el operario se acercaba y entonces yo le dije, por favor, danos espacio porque estamos viendo cómo arreglamos esto, ¿no? Después de una hora se volvió a acercar el operario y me dice, ingeniero, disculpe que le interrumpo una vez más, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué pasa? Le digo, ¿qué necesitas, no? Y este hombre me dio una lección que transmito el día de hoy, una lección de vida, ¿no? Me dijo, ingeniero, mire, yo no soy ingeniero y no conozco de ingeniería, ¿no? Y ustedes son los ingenieros que conocen, pero yo en esta máquina trabajo hace 15 años y por el sonido, ingeniero, yo creo que el problema está en, ¿no? Entonces, cuando lo escuchamos, era una cosa impresionante, ¿no? Claro,
prudencia, saber escuchar a todos, ¿no? Escuchar a los obreros, a los operarios, a los ingenieros, ¿no? Entonces yo te diría, Luis, que profundicemos en esta virtud que es un poco desconocida, la virtud de la prudencia. De Muy acuerdo, bien, Diego muchas dice, el mundo le debe mucho al pensamiento aristotélico, un buen libro que escribió, sí, sí, muy bien. Ética definitivamente. Nicómaco, que efectivamente es muy bueno. Gianmarco, te agradezco mucho, les agradezco mucho a todos en el IPMA por haberme invitado y pido perdón por el exceso en el tiempo. No, muchas gracias más bien, Aldo, por en verdad poder complementar esta gran presentación que nos has dado. En verdad es un tema también que aborda muchísimo espacio. Creo que podríamos seguir conversando un montón de tiempo. Yo, bueno, trabajo en la Universidad Católica San Pablo, igual en Arequipa, y definitivamente es un tema que abordamos bastante, el tema del ser, de la persona humana, y en verdad es bastante apasionante para que nosotros en verdad también tengamos como base la persona y después aprender a tomar decisiones en base al bien común, que también es algo súper importante. En verdad, muchas Excelente, gracias, Gianmarco. Aldo, por tu aporte. Creo que todos hemos quedado encantados con tu presentación y esperamos contar nuevamente con la misma en otros eventos a futuro. Muchas gracias nuevamente. Encantado, Gianmarco. Muchísimas gracias y gracias a todos. Buena suerte. Hasta Gracias, luego. Aldo. Hasta luego.